Muy feliz de estar aquí. Les agradezco muchísimo la invitación, porque gracias a que ustedes me invitaron, pude volver al terruño, a donde no venía desde hacía un año. Entonces, de verdad que de corazón les agradezco el poder estar acá. Difícil el desafío de hablar después de los dos presentadores de la mañana, de una excelencia y de un contenido tan rico. Gracias. Y también adicional el desafío de hablar después de la hora del almuerzo. Entonces, de una vez, abracemos esos desafíos. Hoy quiero hablar diversas ideas que están interconectadas entre ellas. Sin embargo, no voy a dedicar tanto tiempo a la demostración de la interconectividad de esas ideas, sino que más bien las quiero dejar en el aire para que ustedes mismos, o quizás si tenemos un espacio de preguntas y respuestas al final, podamos hacer un intercambio que nos permita verificar que estas ideas que voy a compartir con ustedes se interconectan. Y quiero empezar, más bien, antes de empezar con la presentación en sí, me gustaría hacer una reflexión que nos permita entender que estamos todos en el mismo barco. No sé si ustedes saben que la Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. 1600 kilómetros multiplicado por 24 da el número equivalente a que la Tierra dé una vuelta entera sobre su propio eje. Es una velocidad verdaderamente alta si nos ponemos a pensar lo que sería para nosotros viajar a esa velocidad. Es más que la velocidad del sonido. Adicionalmente, la Tierra viaja a una velocidad alrededor del Sol de 108.000 kilómetros por hora. Esa ya es una velocidad que nosotros no podemos concebir, y sin embargo estamos viajando en este momento a esa velocidad alrededor del Sol. Hay otras dos velocidades más con las cuales no los quiero agobiar mucho, pero son la velocidad a la cual el sistema solar va alrededor de la galaxia y la velocidad a la cual se expande el universo. Entonces, esas cuatro velocidades se multiplican para darnos a nosotros la idea de a qué velocidad estamos viajando, número uno. Y segundo, entender que nunca antes habíamos pasado por aquí, en el universo, por donde estamos en este momento, nunca habíamos pasado. Me gusta esta idea porque nos permite entender que en cada momento tenemos la oportunidad de tomar una nueva decisión que nos lleve en otro rumbo o que nos permita acceder a diferentes escenarios de prosperidad. No sé si algunos recordarán o estuvieron pendientes de la llegada de la sonda de la NASA Juno a Júpiter el 5 de julio de este año. Creo que en Costa Rica hay más sensibilidad por los temas espaciales por la relación tan cercana que tenemos con Franklin Chan, que ha sido el ser humano que ha cruzado más veces la atmósfera en toda la historia de la humanidad. Y lo llamativo de esta sonda es que viajó 2.800 millones de kilómetros impulsada por energías renovables. Entonces, si eso es posible, ¿de qué no seríamos capaces nosotros de hacer aquí en la Tierra? Lo interesante es que, por estas descripciones que les hice de las velocidades a las que va el planeta y el sistema solar, el viaje entre la Tierra y Júpiter no es una línea recta, porque la Tierra va a una velocidad y Júpiter va a otra. Entonces estos ingenieros de la NASA y estos científicos apegados a la ciencia, lo que hicieron fue que determinaron que podían poner la sonda en órbita y permitirle hacer una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Entonces la sonda salió en agosto del 2011, se vinculó a la Tierra por medio de una sonda elíptica y 20 meses después volvió a entrar en contacto con la órbita de la Tierra, y la órbita de la Tierra sirvió como una catapulta, como una sonda, y ayudó a lanzarla a muchísima más velocidad hasta Júpiter. Y bueno, lo demás es historia.
las fotos muy bonitas, pero lo que quiero reflexionar también con esto es que a pesar de que nosotros no estamos haciendo ciencia de cohetes, nada nos distingue de estos ingenieros y de estos científicos de la NASA para tener la precisión que tienen ellos, la visión que tienen ellos y la capacidad de hacer cosas verdaderamente transformadoras. Y creo que ahí es donde hay un nicho muy importante para Costa Rica como país en el concierto de las naciones y para cada uno de nosotros desde nuestra organización, desde nuestras áreas de interés, para así contribuir a un planeta que podamos enriquecer. El 2015 será recordado como un año de cambios trascendentales y quizás el año pasado sí hicimos cosas tan impresionantes como la que hicieron los ingenieros de la NASA. En julio del año pasado se realizó la cumbre sobre financiamiento para el desarrollo, en la cual se estableció un esquema de acciones para financiar los objetivos de desarrollo más apremiantes de buena parte de la humanidad. En septiembre del año pasado se firmó en las Naciones Unidas la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que presentó el doctor Díaz más temprano. Unos 3 meses después, a principios de diciembre, en París, 191 países, liderados esta vez por una costarricense, que por cierto la semana pasada fue galardonada doña Cristiana Figueres con el Premio Príncipe de Asturias por su gran gesta climática, llegaron estos países a un acuerdo único en ambición para asegurar el futuro de la humanidad. Ese día se definió una nueva agenda para el mundo, una que refleja las preocupaciones de miles de millones de personas para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Y pocos días después, también en diciembre del año pasado, en Nairobi, Kenia, los 162 miembros de la Organización Mundial del Comercio se comprometieron a eliminar los subsidios a la exportación, que es una de las formas más distorsionantes del comercio y que afectan sobre todo a los países en desarrollo y a los menos adelantados. Este esfuerzo global no es aleatorio. Por un lado, hemos logrado duplicar la expectativa de vida promedio más o menos en un siglo. Redujimos la mortalidad infantil a una fracción en los últimos 100 años también, y aumentamos exponencialmente la capacidad de producir alimentos. De esto hablaron un poco los panelistas anteriores. El resultado es que hoy tenemos más de 7.400 millones de habitantes, que vivimos el doble, más o menos, de lo que vivían nuestros bisabuelos en términos globales. Somos en promedio 20 centímetros más altos que ellos, y por una cuestión de abundancia, consumimos muchos más recursos naturales. Sin embargo, esto ha tenido un costo, que es la inmensa mayoría de los habitantes del planeta hoy en día. Tenemos una huella ecológica mucho mayor a la que teníamos hace 100 y 200 años. Esto está bastante correlacionado con los niveles de desarrollo humano que hemos experimentado en este periodo. Y está claro que requerimos un nuevo modelo de desarrollo a nivel planetario, uno que esté basado en la coherencia de la gobernanza y el desarrollo globales, uno en el que los combustibles fósiles deberán dar paso a nuevas tecnologías más verdes y renovables si queremos evitar indeseables escenarios como resultado del aumento de temperaturas globales más allá de los 2 grados centígrados que recomienda la ciencia. Un aumento de 2 grados centígrados en las temperaturas globales podría tener consecuencias fatales sobre el clima del planeta. Un incremento de este tipo implicaría sequías más largas, aumento en los niveles del mar a causa del deshielo y por ende inundaciones en zonas costeras, un aumento en la incidencia de los incendios forestales y una mayor cantidad de precipitaciones aisladas. Ya de por sí, cualquier variación en los patrones climáticos que el planeta ha observado por millones de años tiene repercusiones en nuestra capacidad de pronosticar el clima, afectando nuestro dominio sobre la producción de alimentos. La agricultura no solo es la clave del desarrollo de la civilización tal y como la conocemos, sino que además es la principal ocupación de casi 3.000 millones de personas y la mayor fuente de trabajo, sustento e ingresos de los hogares rurales pobres del mundo.
Hoy mi intención es mostrarles algunas de las acciones que desde distintos ámbitos se están emprendiendo para adaptarnos exitosamente como civilización al cambio climático. En particular, el papel clave que juega el comercio entre las herramientas de adaptación. Dividiré mi presentación en 3 partes. Primero me gustaría hacer un breve diagnóstico sobre la amenaza global que representa el cambio climático. Luego haré un repaso sobre las acciones que el mundo está tomando para combatir este problema y me enfocaré en las soluciones multilaterales que están sobre la mesa. Finalmente les hablaré sobre qué papel juega Costa Rica en su liderazgo global para afrontar este desafío. Quiero primero mostrarles un breve video de unos 2 minutos que muestra una simulación gráfica de cómo se ven las emisiones de dióxido de carbono y es una simulación gráfica de la ciudad de Nueva York y va progresando en un día de emisiones, un mes de emisiones y un año de emisiones. Así que vamos a verlo por un par de minutos. Creo que después de ver este video es difícil volver a pensar en las emisiones de dióxido de carbono de una manera diferente que de esta manera tan gráfica. El cambio climático evidencia que es incompatible el estilo de vida de la civilización con los límites naturales del medio ambiente a nivel planetario. Para transformar esta incompatibilidad es necesario identificar las causas, tomar medidas para detenerlas y posteriormente buscar la manera de revertirlas. El cambio climático es un distanciamiento de los patrones del clima en la Tierra medidos en episodios de 30 años. Estudios geológicos han determinado que por unos 4 millones de años, las oscilaciones climáticas del planeta han observado patrones considerados estándar. Sin embargo, en las últimas décadas hemos presenciado un comportamiento cada vez más errático de fenómenos climatológicos impredecibles en su dimensión y duración. Este gráfico es también muy visual
porque nos permite ver que en 8 meses del año la humanidad está consumiendo la cantidad de recursos naturales que al planeta le tomaría un año regenerar. El panel intergubernamental de cambio climático apunta a que el culpable es casi con certeza la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera de nuestro planeta. La evidencia científica, recopilada en el hielo de los polos, muestra un patrón de vertiginosa aceleración en la acumulación de partículas de carbono en los últimos 200 años, más o menos cuando se inició el uso de combustibles fósiles para mover máquinas a vapor durante la Revolución Industrial. Esta imagen no es la misma que les acabo de enseñar, esta es otra, donde nos muestra el escenario al 2030. Si no hacemos nada al respecto, vamos a estar consumiendo en medio año la cantidad de recursos naturales que al ecosistema planetario le tomaría un año regenerar. Una tonelada métrica de dióxido de carbono ocupa un volumen equivalente a una esfera de 11 metros de diámetro, que fue lo que vimos en el video. En un salón como este cabrían más o menos unas 70 toneladas métricas de CO2. Si las hubiera, en este momento, si el salón estuviera lleno de CO2, probablemente moriríamos de asfixia en unos 4 minutos. Así de tóxico es este gas, que es un subproducto de toda actividad industrial impulsada. La misma producción de la gasolina genera una importante cantidad de emisiones, desde las máquinas perforadoras, la extracción, el almacenamiento, el transporte, el refinamiento, la exportación y distribución de combustibles, genera casi la misma cantidad de emisiones por litro de las que generará un litro de gasolina quemado por un motor de combustión interna que usan nuestros vehículos. La emisión de dióxido de carbono se ha acelerado durante los últimos 100 años y aún más los últimos 50. Desde que el Club de Roma publicó los límites al crecimiento en 1972, la realidad ha venido ajustándose de manera escalofriante a los pronósticos que se hicieron en aquella época. Los últimos 9 años hemos emitido más de 30.000 millones de toneladas métricas de CO2 al ambiente cada año, equivalente a unos 430 millones de salones como este, llenos de uno de los gases más tóxicos que conoce el ser humano. El Global Footprint Network, que es una ONG que se dedica a investigar el tema el impacto en nuestra huella ecológica, más bien nuestra huella ecológica y su impacto en el planeta, sugiere que hoy en día estamos consumiendo, en los 8 meses que les mostré, todos los recursos naturales que el planeta regenera en apenas un año. Transgredir esa capacidad de carga del planeta como ecosistema vivo sería el equivalente a estar demandando físicamente de nuestros órganos internos más de lo que naturalmente pueden aguantar y recuperar día a día, año a año. Ya sabemos cómo terminan esas historias de descuido personal a largo plazo. Igualmente ya estamos viendo consecuencias de lo que sucede a escala planetaria con el cambio climático. Entonces, según esta proyección, al 2030 vamos a estar necesitando más o menos 2 planetas para satisfacer las necesidades de consumo de un solo planeta. Y si continúa la tendencia actual, para el 2050 vamos a estar requiriendo casi 3 planetas. Entonces, lo que necesitamos hacer en este momento con carácter de urgencia es, de este punto, donde estamos más o menos en 1,5 planetas de consumo, revertir las tendencias lo más rápido posible para volver a consumir dentro de los límites naturales del planeta. Sé que ustedes tendrán más claro el panorama nacional respecto a los escenarios pronosticados del cambio climático. Cambio en patrones de lluvias, inundaciones y sequías, amenazas a sistemas de riego, riesgos para la generación de hidroelectricidad, aumento en los niveles del mar, proliferación de enfermedades tropicales, agotamiento de recursos pesqueros, entre otros. Una investigación realizada por varios centros de investigación, entre ellos el CATIE, determinó que para el año 2030 cultivos como el frijol, el café y el banano sufrirán impactos importantes a causa del cambio climático.
De hecho, Costa Rica está ubicada en la región tropical que más cambios climáticos ha experimentado en los últimos 50 años. Y el estudio estima que la temperatura aumentará 1.3 grados centígrados en promedio para el 2030, causando mayor impacto en Guanacaste, Alajuela y Punta Arenas. Recientemente, el huracán Matthew fue el huracán categoría 5 más al sur que se ha identificado en el Caribe y el segundo en el mundo desde que se miden los huracanes que más rápidamente ha ascendido de categoría 1 a 5 en apenas 24 horas. Y el primero de ellos fue el año pasado, un huracán en Filipinas. Esto se debe a una confluencia de factores cuyo impacto a gran escala es devastador. Mayor aumento en las temperaturas de los océanos, mayor humedad en el aire, mayores temperaturas en la atmósfera, entre otras. Con eso basta para que un huracán se salga de los estándares de lo que la ciencia sabía pronosticar respecto a estos devastadores fenómenos naturales. Incluso los meteorólogos expertos en huracanes están sugiriendo cambiar la escala de medición de huracanes basada en la velocidad del viento a una que permita medir el volumen de energía que una tormenta lleva a una costa. En el caso particular de Matthew, además de la cantidad de lluvia que llevó a Haití y que provocó casi 1000 muertos, según datos extraoficiales, también llevó 4 metros de oleaje por encima de lo normal a una zona costera del estado de Florida de 700 kilómetros de longitud. Eso es más largo que todo nuestro litoral caribeño. Imaginemos por un momento lo que sería una marea de 4 metros por encima de lo normal en toda la costa limonense. Incluso en Carolina del Norte fue escenario de inundaciones históricas. Y todo este daño sucedió sin que el huracán tocara tierra. O sea, la velocidad del viento resultó irrelevante para pronosticar los efectos y medir los daños. Aunque el viento no sea tan poderoso en un huracán de categoría 3, esa cantidad de energía descargada en forma de agua contra cualquier costa del mundo significaría una catástrofe de dimensiones inconcebibles. Entonces, pasemos a la acción. El mes pasado cumplió 100 años el Brookings Institution, que es un centro de pensamiento en Washington, y hace 10 años les escuché decir algo que todavía recuerdo. Al 2050 dijeron: habremos transformado nuestra economía completamente a una que consuma el 80% menos de los combustibles fósiles que consumimos en la actualidad. Ello significa que estamos en la trayectoria correcta y lo podemos ver por los flujos de capital, la inversión y el financiamiento que está dirigiéndose hacia la sustitución de fuentes de energía contaminantes a fuentes limpias. Si no hubiera sido por la recesión económica global de unos años atrás, estaríamos mucho más avanzados en el proceso de transformación hacia una economía baja en emisiones de carbono, con transporte limpio, manufactura propia de una economía circular, de la cuna a la cuna, y si me permiten la propuesta, dentro de un paradigma de desarrollo regenerativo, por medio del cual el crecimiento económico va aparejado al crecimiento ecológico. Costa Rica tiene un perfil de líder mundial en diversas áreas que representan potenciales soluciones para el conflicto en su dimensión global. Si bien aún debemos ser más efectivos enfrentando retos y áreas de mejoría, mundialmente tenemos el reconocimiento y la marca de un país con matriz eléctrica 100% renovable, líder en ecoturismo y densidad de biodiversidad, con vocación para la exportación de productos agrícolas, que ha apostado al talento humano para desarrollar una economía basada en el conocimiento y los servicios sin depender de la extracción de recursos minerales para su crecimiento económico. Y así como la economía costarricense se ha triplicado en los últimos 30 años, su cobertura boscosa se ha duplicado en el mismo periodo. Un fenómeno similar vivieron Japón y Corea del Sur después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los últimos 50 años a nivel mundial no existe otro caso como el de Costa Rica. En efecto, buena parte de los consensos alcanzados el año pasado a nivel multilateral lo que buscan es establecer una agenda de acción climática que acerque al resto del mundo
a niveles de desempeño ecológico parecidos a los de Costa Rica. Ahora quisiera ahondar en las decisiones que se han tomado en el último año y lo que representan para nuestro país. Esta imagen creo que la han visto suficiente ya hoy en la mañana. El lema de este Congreso, Agricultura, Alimentación y Ambiente, un futuro común, es extremadamente oportuno para relacionar nuestro diario vivir con los conceptos esbozados en la Agenda de Desarrollo Sostenible, en particular desde el punto de vista de la agricultura. Dicha agenda, también llamada la Agenda 2030, fue aprobada en el 2015 en las Naciones Unidas, como les comenté, ratificada por todos los jefes de Estado de los países miembros, con el firme propósito de erradicar la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y combatir el cambio climático. Es universal, transformadora e integral. Y los objetivos de desarrollo sostenible que contiene esta agenda son iniciativas específicas, dirigidas y aplicables para todos los países, indistintamente de su nivel de desarrollo o de ingreso. Se definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible con metas específicas que deben alcanzarse para el año 2030. ¿Cuál es la relación entre los ODS, el cambio climático y la agricultura? Los ODS son instrumentos creados para procurar la eliminación de la pobreza y la desigualdad y luchar contra el cambio climático y sus efectos en la población mundial desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Los ODS jugarán un papel fundamental en el futuro de la agricultura y en particular en el de las poblaciones rurales más vulnerables. Efectos como la pérdida de cultivos, desplazamiento de poblaciones, desabastecimiento, desnutrición y deterioro de nuestro patrimonio natural son algunos ejemplos de eventos a los que quizás nos enfrentaremos si no actuamos para incrementar la capacidad del sector agrícola de adaptarse al cambio climático. Me gustaría mencionar brevemente algunos de estos objetivos en específico y voy a verlos muy por encima porque ya hemos hablado suficiente de esto en la mañana. El fin de la pobreza. En el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas sin acceso a electricidad, 2.000 millones de personas sin acceso a agua potable y 3.000 millones de personas sin acceso a 3 comidas diarias. Para terminar de dibujar el escenario de la exclusión a nivel global, hay 4.000 millones de personas sin acceso a Internet. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan promover la educación como vehículo para reducir la exposición a la pobreza, principalmente en las nuevas generaciones. Hambre cero. El nombre completo de este objetivo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Ojo, qué importante. Agricultura sostenible relacionada directamente con la eliminación del hambre. La agricultura sostenible agrega valor a los cultivos, atrae a consumidores más exigentes y dinamiza el comercio. Igualdad de género. El acceso de las mujeres a la actividad económica, en particular el comercio agrícola, es importantísimo para poder contribuir a sacar de la pobreza a miles de hogares rurales jefeados por mujeres. Energía sostenible y no contaminante. La energía es fundamental en la cadena de suministro agrícola y para llevar a cabo la actividad comercial. Sin energía no es posible impulsar medios de transporte, maquinaria, bombas de riego, hornos, aparatos tecnológicos y cualquier artefacto necesario para llevar a cabo las actividades económicas en la vida humana. La generación de energía sostenible y limpia transforma vidas. De ahí la mención a los 1.000 millones de personas sin acceso a electricidad. Pero si nos enfocamos en electricidad limpia, como la de este país, casi la totalidad de la población del mundo es ajena a fuentes limpias, lo cual implica que en su actividad agrícola y comercial, la contaminación es un subproducto constante. Reducción de las desigualdades. El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si no es inclusivo. La inversión en tecnología para la agricultura que genere adaptabilidad
y resiliencia al cambio climático y facilite una mayor dinámica comercial no solo es necesaria, sino que también es urgente. Debemos optimizar el aprovechamiento que hacemos de los acuerdos comerciales y aprovechar mucho mejor el acceso que hemos logrado a mercados internacionales, apoyando a todos aquellos que todavía no han disfrutado de esos beneficios. El comercio debe ser más inclusivo, procurando la transferencia de tecnología y de conocimiento a los pequeños agricultores para hacerlos competitivos y fortaleciendo las políticas públicas de mitigación, sensibilización y adaptación al cambio climático. Acción climática. El nuevo paradigma de la economía verde e inclusiva es una herramienta para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en coherencia con la Agenda 2030, haciendo uso de 3 elementos principales. Primero, mide cómo se transforma una economía en relación con la inversión y el crecimiento en los sectores verdes. Segundo, representa el impacto del desarrollo en función de la extracción y el agotamiento de los recursos. Y en tercer lugar, mide el bienestar de la sociedad según el acceso de la población a recursos básicos como educación, salud y seguridad social. Vida submarina. Se estima en 3 billones de dólares o un 5% del PIB mundial el valor del mercado e industria de los recursos marinos y costeros. Más de 200 millones de personas dependen laboralmente de los recursos pesqueros de forma directa o indirecta y para unas 2.000 millones de personas el mar es su principal fuente de alimentos. De igual forma, los océanos contribuyen como la fuente de proteínas más grande del planeta y además absorben el 30% del dióxido de carbono producido por el ser humano, contribuyendo de esta forma a paliar los impactos producidos por el cambio climático. Trabajo decente y crecimiento económico. Este objetivo tiene que ver con la creación de condiciones adecuadas para que las personas tengan acceso a trabajo decente, digno, remunerado y justo. Tiene que ver con la dinamización de la economía a través de políticas que promuevan el emprendimiento, la innovación, el fortalecimiento de las MIPYMES y su acceso a financiamiento para multiplicar la creación de empleo. Alianzas para lograr objetivos. Este objetivo integra en su totalidad las otras 16 metas y reafirma el compromiso para que toda la humanidad se una en los esfuerzos por erradicar la pobreza, luchar contra el cambio climático y asegurar el futuro de la humanidad. Ahora quiero hablar brevemente sobre el papel que juega Costa Rica en este escenario que les comento. Estamos entrando en una fase del desarrollo humano en el cual el comercio y el medio ambiente se están hermanando, lo cual es, como todos se imaginarán, muy necesario. Debemos identificar oportunidades de crecimiento como país según tendencias globales que podríamos aprovechar. Hace 20 años fuimos participantes de la negociación del Acuerdo de Tecnología de la Información, el ITA por sus siglas en inglés, a nivel de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, lo cual nos permitió, entre otras cosas, atraer a Intel al país y además crear uno de los conglomerados industriales de dispositivos médicos más importantes del mundo. Hace 20 años no éramos productores de bienes tecnológicos y mucho menos exportadores. Hoy en día estamos muy bien posicionados en el mapa mundial de este sector industrial. En la actualidad se están negociando en la OMC 2 acuerdos similares al ITA. Uno es el Acuerdo de Comercio en Servicios, denominado TISA por sus siglas en inglés, y el otro es el Acuerdo de Bienes Ambientales, denominado EGA, también por sus siglas en inglés. El primero de ellos, el TISA, es de vital importancia para un país cuya economía depende en un 70% de la prestación de servicios, incluso para la exportación.
El segundo, el EGA, es una clara oportunidad, pues a pesar de que no manufacturamos tantos de los bienes ambientales que se están negociando, o muy pocos más bien, contamos con una matriz eléctrica limpia, lo que nos daría una ventaja comparativa única con cualquier otro país del mundo para manufacturar cualesquiera de esos bienes con una menor huella de carbono. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, ha desarrollado una metodología que permite calcular las emisiones de carbono incorporadas al comercio de bienes de diversas industrias, lo cual hace prever que cada vez más se le dará mayor valor a bienes con menor huella de carbono en su manufactura y comercialización. Del mismo modo, la manufactura de bienes con vocación ambiental y manufacturados con menor huella carbónica le permitiría a Costa Rica incursionar en las cadenas globales de valor verdes, concepto del que la misma organización ha venido publicando estudios desde el 2013 como parte del concepto de crecimiento verde. A pesar del crecimiento de las inversiones en energías renovables, persiste todavía mucha dependencia en los combustibles fósiles. Acá en nuestro país, a pesar de que generamos el 100% de la electricidad a partir de fuentes renovables, en general, en la matriz energética, eso es apenas un 28% de toda la energía que consumimos. El otro 72% son combustibles fósiles. Esto se debe a las contradicciones existentes entre los objetivos de reducción o eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero y las políticas públicas requeridas para cumplir dichos objetivos. Un ejemplo de ello son las distorsiones que prevalecen a favor de las fuentes de energías fósiles, como lo serían los menores impuestos y aranceles a que están sujetos productos como el carbón, en contraposición con los aranceles más elevados que se aplican a las fuentes de energías renovables. En consecuencia, resulta necesario incrementar los precios del carbono como subproducto, o sea, necesitamos ponerle un impuesto a la contaminación. También necesitamos ponerle un impuesto al costo social de esa contaminación, al tiempo que se deben también reducir los subsidios a los combustibles fósiles. El Banco Mundial ha calculado en 500.000 millones de dólares al año lo que se subsidia la industria petrolera, y el costo social asociado es equivalente a 4 billones de dólares al año. Es importante destacar que en este tema de los subsidios a los combustibles fósiles, Costa Rica forma parte del grupo llamado Amigos de la Reforma a los Subsidios de los Combustibles Fósiles, que tiene como objetivo concientizar al mundo sobre los efectos negativos que ocasionan estos subsidios a los combustibles fósiles y acelerar las reformas requeridas para eliminarlos. Un mecanismo interesante para cumplir con este doble propósito de reducir el consumo de combustibles fósiles y promover las inversiones que secuestren carbono de la atmósfera es el pago por servicios ambientales, que supongo que ustedes conocerán muy bien, y que es una innovación de política pública hecha en Costa Rica, que hoy en día se emplea en diversas variaciones de ella en otras partes alrededor del mundo. El tema de la prohibición a los subsidios a la pesca que contribuyen a la sobrepesca o a la pesca de especies en peligro de extinción es uno de los temas en los que la OMC ha estado involucrado sin que a la fecha se haya logrado un acuerdo al respecto. Actualmente se están barajando varias opciones para ver cuál sería la mejor manera de abordarlo. Dada la importancia del sector pesquero para Costa Rica, este es un tema al que le estamos dando un especial seguimiento. Bien, este ha sido un repaso muy general, tal vez de lo general, planetario, sobre el vínculo entre el comercio y los esfuerzos que a través de él podemos realizar para contrarrestar los efectos del cambio climático y aumentar la resiliencia en la agricultura
a través de una mejor sincronía entre el comercio y el medio ambiente. Podemos utilizar los instrumentos que tenemos, fortaleciendo las políticas públicas para cumplir con estándares nacionales e internacionales y colocar mejor la producción a consumidores cada vez más exigentes. Podemos reducir los subsidios distorsionantes del comercio y controlar las medidas no arancelarias al comercio. Podemos difundir las tecnologías limpias para la generación de energía y mejorar la conservación de nuestros recursos naturales y potenciar el comercio de servicios, en particular el comercio electrónico. Pero nada de esto nos servirá si no pasamos de las decisiones a las acciones. Por eso es necesario revitalizar el comercio con la participación de más personas para que funcione mejor. Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es que vivimos en sociedad. La única forma en que podremos hacer que el comercio sea un mejor instrumento para el desarrollo es facilitando la participación de todo aquel que quiera formar parte de su engranaje. Finalmente, me gustaría que después de haber escuchado esta presentación quedara en sus mentes la siguiente imagen. Ella es mi hija, cumple 3 años el mes entrante, y la señora que la acompaña es mi abuelita, que tiene 101 y medio, y siempre hablo de ellas en las presentaciones que doy, pero este domingo tuve la fortuna de tomarles una foto juntas, así que se las enseño. Las uso como ejemplo porque si mi hija tiene los genes longevos de mi abuela y la salud de mi abuela, va a estar viva en el año 2114. Ninguno de nosotros va a estar acá, no se preocupen. Pero sí va a estar ella y más probablemente sus hijos y casi con total certeza sus nietos o los nietos de su generación. Entonces, cuando me corresponde hablar de comercio y medio ambiente, yo trato de explicar el largo plazo. El largo plazo no es el 2020, ni es el 2030, ni es el 2050. En mi caso particular, el largo plazo es el 2114 por lo menos, tratando de preservar la genealogía entre mi abuela y mi hija, para tratar de heredarle a mi hija y a su generación y a mis nietos y a los nietos de mi hija el mejor planeta que le pueda ofrecer con las decisiones que tomemos hoy. Entonces me parece que es muy importante que creemos conciencia. No todos los países del mundo tienen las características de Costa Rica, y por esas características tan particulares que tenemos es que creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad o la posibilidad o la obligación de asumir liderazgos que vayan más allá de nuestras fronteras. Como les dije ahora en la presentación, el mundo está haciendo enormes esfuerzos por parecerse lo más rápido posible a Costa Rica. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad no para quedarnos sentados, al contrario, sino para aprovechar esta ola de expansión y de dinamización comercial y de inversión y de financiamiento y de decisiones políticas que se están tomando a nivel mundial para avanzar lo más posible nosotros también, porque tenemos mucho camino que recorrer. Al desarrollo no se llega en nadadito de perro. Necesitamos dar un salto cualitativo y entonces tenemos que caminar a un paso más firme en una dirección a la que todos podamos ver, a la que todos podamos aspirar y a la que todos podamos llegar. Muchas gracias.